aquí como cada lunes, nuestra mesa con Emilio Álvarez y Casa de Somos México. ¿Cómo estás, Emilio? Contento de saludarte, buenos días, buena semana, y antes de empezar, obligadamente expresarte mi solidaridad, mi cariño, mi admiración, gracias, porque has sido objeto de una infamia y no puedo dejar pasar que me parece no solo las infamias y mentiras de Noroña, sino el ataque este fin de semana a Susana. Es inaceptable, es inadmisible. Tienes todo nuestro solidaridad, cariño y admiración. Muchas gracias, querido Emilio. Y bueno, pues yo sigo aquí diciéndole al señor Noroña pues que presente las pruebas y listo. Nos quitamos de problemas. Y si la siguiente arena es personal, es un tema personal, pues vamos, pues. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, ¿cómo estás? Bien, buena semana a todos, una semana difícil. Muy en difícil. Clima de polarizar el país, horrible. Ya iban los ataques contra ti, porque es polarizar todos los días. Así son este tipo de regímenes que buscan siempre un enemigo de todo tipo, Y entonces la solidaridad, como ya lo dijo Emilio, el cariño, y bueno, es innecesario que este país esté así efervescente todo el día. Y ¿sabes qué? Lo que mencionábamos ahorita, a las mujeres siempre se nos ataca por el tema personal, sexual, privado. Entonces, descalificar, por supuesto. Y a ver, no tendría nada de malo que yo tuviera esto, lo otro, un departamento, un novio, 10, 20, los que sea, no tendría nada de malo, ¿verdad? Pero que se use, que no, que se use eso como un argumento para atacarte, pues sí me parece muy bajo por parte de un grupo de morenistas, ¿verdad? ¿Cómo estás, Israel Zamora? Muy bien, buenos días, Azucena, gracias por la invitación, por abrirnos también a nosotros los micrófonos. Siempre bienvenido. Oye, Gracias. Pues le están haciendo manita de puerco al PAN con este tema de la presidencia de la mesa directiva, porque yo lo sé de cierto que era Kenia López Rabadán la elegida. Luego salen con que, bueno, vamos a poner también a Germán y también a Doren y también a Margarita. Y pues nada, a Morena no le ha sido suficiente. ¿Le están haciendo manita de puerco, Rubén? ¿O cómo ves que está pasando? Porque ayer te escuché muy elogioso con Monreal. Bueno, Monreal es el que ha permitido que esto no se desborde. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa, porque hay una gran diferencia en que estemos peleándonos ahí a lo que sucedió ayer. Mira, ayer teníamos Junta de Coordinación Política a las 5 de la tarde. A las 4 de la tarde llegamos y nos pidió una especie de reunión previa en la cual pues estuvimos los coordinadores, dialogamos mucho y Lisha también tiene un gran liderazgo y los dos les dimos un espacio, cerca de 2 horas, para que ellos dialogaran. No hay un acuerdo y entonces nos piden que nos vayamos a lo que dice la ley, pasar esto hasta el 5 de septiembre. Así se hizo. Se quitaron otros debates de esta semana. Yo creo que fue una buena exigencia de Lisha, sí, de que no pasemos a otra cosa mientras no se decida lo de la mesa. El PRI va a estar con Acción Nacional, primero porque le corresponde, según la ley, por ley le corresponde. Segundo, porque no creemos que sea válido que otros grupos se metan en las decisiones internas de un partido. Ahora, Lisha ha sido muy respetuoso, sus 4 compañeros son de primera, sí ha trascendido que la que originalmente se puso sobre la mesa, su nombre es Kenia. Creo que Kenia hizo un gran trabajo, ella ya fue presidenta, es vicepresidenta y le ha tocado asumir el rol de presidenta aquí en la Cámara de las y los Diputados y lo ha hecho muy bien y no creo que hubiera faltado el respeto a nadie. Creo además que dentro de los grupos tiene que haber una personalidad fuerte, porque ella va a ser presidenta de la mesa y en algunas ocasiones tendría que estar también, pues digamos que en contra de los ánimos de su propio grupo. Claro. Y qué mejor que Kenia, los otros 3 son formidables. Y te voy a poner un ejemplo. Nos pasó a nosotros alguna vez que querían vetar a una de nuestras presidentas, pero también en el caso, por ejemplo, de Marcela, pues una mujer muy seria, muy preparada, que a veces al ánimo del grupo le dijo, espérenme tantito, claro, a ustedes no les toca hoy hablar, les toca fulano de tal. Cuando va un senador, un diputado, un legislador a la mesa, pues sabe que su función es otra a ser necesariamente oposición, claro. ¿Sabes? Todos lo entendieron menos Noroña. ¿Por qué tienen vetada a Kenia o a Germán o a Doring? Yo creo que más bien no se ha logrado construir un acuerdo y no hay tanto un veto como tal. A ver, en Morena y en general... ¿que no sería decisión del PAN? Todos, pues que el PAN decida. Todos tenemos claro que lo que establece la ley orgánica del Congreso de la Unión
artículo 17, que le corresponde al PAN. Creo que en eso no hay nadie que esté en contra de eso. La realidad es que no sea en los perfiles que propuso el PAN, pues no hay acuerdo. Entendemos que hay normalmente son los partidos los que hacen propuestas precisamente consensuadas en el interior que vayan a transitar con perfiles que sabemos que la oposición no los va a ver tan mal. El caso de Noroña, pues hubo un consenso que también se dialogó y se construyó el acuerdo ahí. Nos dejamos fuera de la mesa. Lo que hicieron en el Senado a ver, cuéntanos cómo fue, porque siento que esto se está repitiendo con Kenia. Sí. En el Senado de la República el planteamiento de Morena fue: si no votan por Noroña, con nuestros votos nos da para quedarnos con toda la mesa directiva. Ajá. Y en aras de construir un espacio de gobernabilidad es que se construye eso como un gesto. Pero es que eso te refleja, Azucena, lo que está pasando en la República. Secuestran a la Cámara de Diputados y no invitan a la oposición al informe. Es que creen que el 54% les da para hacer todo. El problema es la actitud intransigente, autoritaria y de polarización. Pero ¿para qué quieres tú a la oposición en el informe? Porque es institucional. Pero analicen la posición de la oposición. Es la presidenta de todos los mexicanos. Sí, y va a estar representado los sectores y se va a rendir el informe de manera institucional, como lo establece la propia Constitución y la ley, ante el Congreso de la Unión, para que ahí sí todos hoy inician así. Mira, les da la oportunidad, luego vendrá la glosa, no solo hoy al instalar este año de trabajos legislativos, sino también recordemos que viene la glosa en donde los partidos políticos analizan todos el informe de la presidenta y fijan una posición respecto de cada uno de los temas. A Israel la explicación, porque es una clara demostración de cómo ven el mundo. En lugar de tener un espacio republicano institucional en el Congreso de la Unión, donde quien ocupa la titularidad del Ejecutivo explica y dé. Sí, por eso, pero la ley podrían ponerlo a un espacio republicano. Lo que hacen, hay que modificar entonces la ley. Si ella quisiera, podría ir a Israel con esta ley. O sea, nada más tómalo claro. No te refugies en la ley para justificar tu falta de pluralidad. No te refugies en la ley. El problema es clarísimamente ustedes se comportan como gavilla. Se comportan como pandilla. El problema de Morena es que ha tomado como práctica la autorreferencia. El presidente del PRI. Hace unas semanas yo fui a la Secretaría de Gobernación junto con la Junta de Coordinación Política. A alguien no le pareció por ahí, mira, se sacaron una foto. Y fue una reunión muy buena, muy breve, como ya lo explicamos acá, muy, muy breve. Pero yo mismo le dije, vaya, secretaria, si usted desea hablar, hable. Obviamente no en los términos de Luisa María, que lo que hizo fue confundió con un mitin. Un mitin, ¿verdad? Y salió bastante mal el asunto. Si va a ir la presidenta, que vaya la presidenta y hable, no tiene problema. Pero ese no es el talante. El talante siempre va a ser dividir. Autoritario, polarizado. Ninguno de nosotros iba a comportar mal si te invitan a Palacio Nacional. Igual uno no acepta y no va. Pero miren, esta es la frase que dijo el presidente del Senado. Falta de respeto a la presidencia, además con acciones de macho calado, que vienen a plantear aquí que cobarde y no sé cuáles cosas adore. Tenemos el audio, ¿no? Yo cierto, dejaré la presidencia el 31 a la medianoche y el 1 de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Dorin, a sus órdenes en el terreno que quiera, senador Fernández Noroña. Creo que los grupos siempre hay exaltación, siempre, pero el presidente de la mesa, esto es terrible, eso dijo el presidente de la mesa, antes de criticarnos a nosotros, ¿eso es correcto del presidente de la mesa? A ver. Nada más para terminar, ya los escuché yo, ¿saben cuál era el punto de acuerdo? ¿Listo? No, adelante. ¿Saben cuál es el punto que generó todo el problema? Uno que decidió el señor Fernández Noroña. Solicitud del PRI y el PAN para que intervengan el ejército de Estados Unidos de América en México. Y cuando tú les dijimos, oiga, ¿y quién solicitó eso? No, así se llama el punto. ¿Y por qué se llama el punto? Porque nosotros somos mayoría, pero además priistas. Si ustedes no quieren que los incluyamos en el punto, no sigan apoyando al PAN y no discutan. Eso lo dijo. Y te voy a decir una cosa, saca el texto. Vamos a escucharlo textual, adelante. Esa es la parodia política
que él representa y que hoy quisieron evadir su de tiempo, tribuna. Diputado. Gracias, y presidente. No voy a aceptar la falta de respeto a la presidencia, además con acciones de macho calado, que viene a plantear aquí que cobarde y no sé cuántas cosas. Yo ciertamente dejaré la presidencia el 31 a la medianoche y el 1 de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Dorin, a sus órdenes, en el terreno que quiera, en el terreno que quiera. ¿Cómo interpretamos eso, querido Israel? Pues yo creo que eso hay que preguntárselo a Noroña. Lo que yo quiero decir es... ¿No quiere venir? No, mire, No quiere contestar, hay que dejar acá. algo bien en claro, A ver. Azucena. Cuando uno ve el video, se estaba cantando el himno nacional. No, eso Ese es la parte final. No, es la parte pero final. de ahí detona O todo. sea, No es cierto, es la el parte final. contexto. Falso. Yo quisiera traerlo. A ver, Falso. déjenme A ver. plantear mi Nada idea. más Bueno, déjame después decirte, me responde. esto de Dorin Déjenme- pasó antes. Sí, pero lo que yo quiero decir es, en el momento que se está cantando el himno nacional, en donde desde niños nos enseñan a respetarlo como un símbolo, ¿no?, de nuestra patria, y de repente el presidente del PRI se sube, no importándole, o sea, a los niños les dicen no te metas las manos a las bolsas cuando estés cantando el himno, compórtate, y el presidente de un partido de la oposición se sube a la mesa directiva y comienza a jalonear en pleno Falso. himno nacional Falso. al presidente de la mesa directiva. Por supuesto que hay una falta de respeto ahí, y lo que dice Noroña me parece que es en el sentido, pues, que hay que preguntarle hasta cuáles son los alcances A ver, de su dicho. Rubén Pero estuvo- esa A ver, violencia, perdón, no está justificada. No Rubén podemos estuvo en justificar. primerísima fila y nos va a Eso contar es- por qué subieron. pero mira, ahí. Susana, Déjame pero- regresar del Para corte. mí no está justificado. 36 minutos. A ver, Rubén Moreira estuvo en primera fila en esta discusión, pleito que se generó entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno. ¿Por qué pasó esto, Rubén? Muy rápido. Empezamos con un punto en el orden del día, que ya lo narré, que para nosotros es una gran ofensa, pero además con el chantaje de decir, si ustedes abandonan al PAN y no discuten, las quitamos del punto del orden del día. Después empieza, tal y como fue acordado, con las intervenciones. O sea, que les dijeron, si ustedes no hablan, si ustedes no apoyan al PAN Ajá. en este debate, los quitamos del punto del orden del día. ¿y? Que es el punto era PRI, PAN solicitan la intervención de los ¿Y, Estados ¿Y Unidos. a ustedes aceptaron? No, claro que no, Ah, ok. claro que no. Fuimos al debate. El señor presidente de la mesa directiva tuvo afirmaciones como la que ya leí y ustedes pusieron sobre el Retando señor a Dorin, Federico Dorin, ajá. retando. Pero además hizo lo siguiente, siendo presidente de la mesa, de repente se bajaba a intervenir. Legalmente está permitido, sí, pero eso no abona un buen detalle, Claro, ajá. porque está el presidente, se baja y entonces dice traidores a la patria. Cuando está él hombrecitos. dirigiendo, también aprovecha para posicionar sus puntos de vista, cosa que también está mal. Ahora, él utiliza una palabra que para los de mi generación es inaceptable y se convierte en agravio y nos convierte de adversarios en enemigos. Y yo se lo dije claramente. A nosotros no nos pueden decir traidores a la patria, a nadie. Porque además él chabacanamente se va al siglo XIX y saca expresiones del siglo XIX. Qué bueno que pasó hoy al siglo XIX, porque en el siglo XIX la respuesta a él hubiera sido otra, terrible. O sea, Termino, espérame. ajá, sí, a ver. Ajá. Cuando él ve que en el orden del día viene la parte final y ve dos oradores, Alejandro Moreno, que no había intervenido para nada en el debate, ni siquiera en las alusiones que nos estábamos haciendo, que fueron muchas, y viene otra vez Federico Dorin, y sabe que en la mesa se va a poner un documento del Departamento de Estado de la Unión Americana, donde el señor López Obrador fue a la embajada a pedir la intervención de los americanos, y viene Alejandro Moreno, él corta, le hago yo el señalamiento, y entonces se burla y dice, a ver, voten, pues obviamente votan con él, Pues sí. no subimos, cosa que pasa siempre, ¿eh? Y él empieza a entonar el himno nacional. A ver, Sí. Y Mira, luego, a ver, cuando espera, termina... aguanta, mi niño, Espérame, me toca, termina. ya lleva- No, carnal, termina. me toca. Nada más Aguanta, para, me para faltan terminar 10 segundos. Me esa toca hablar, carnal. Cuando escena. termina el himno, Alejandro le dice, oye, es que en eso no quedamos. Y él, fantoche como es, se da la vuelta y nos deja hablando. Alejandro le toma el brazo y lo Y el regresa otro. para que no y se luego vaya. se sube otro tipo, Ajá. vestido de verde, que ahora sabemos que es empresario en Tepozotlán, Ahí está, que tiene sí. un puesto allá en el AIFA, me empuja a mí y empuja a Alejandro. Ese tipo no debía estar ahí. Al día siguiente, si ustedes se fijan, al día siguiente que hay otra vez debate,
todo el Senado está blindado como está ahorita. ¿Y por qué está? Porque así son las dictaduras. Y el presidente del Senado que tenían era un porro. A ver, déjame escuchar y voy contigo. Lo que a mí me sorprende es que no haya pasado antes. Durante este año hemos visto a una presidencia del Senado de vergüenza. Hemos visto a un porro tomar la conducción institucional que polariza, que insulta, que ofende, en particular violencia hacia las mujeres. Por eso se genera el debate con Federico Doring, por la manera en la que se expresa legisladores, en particular de Lili Telles. Lo que hemos visto es un personaje cuyo complejo, es una persona muy acomplejada, lo hace desbordar en sus actitudes violentas. Absolutamente autoritario. Corta el micrófono, invade, está contra la Constitución reconvenir la intervención, no puede reconvenir a ningún legislador por sus intervenciones. Este güey se siente el papá de los pollitos que puede intervenir, es de un autoritarismo y es de un abuso atroz. Y por supuesto que pretender a los modos de porque te canto el himno nacional no pasa nada, es un abuso de autoridad. Y por eso es tan emblemático que ustedes lo hayan escogido como representante del Senado, porque eso refleja lo que en realidad es Morena, un grupo de gandallas que no respeta a los demás. Dicen que es autoritario. Mira, lo peor que tienes es ser de Morena. Hace un año a mí me tocó presidir las previas en donde se deciden los temas de la agenda. ¿Cómo se hace? A todos los partidos que están representados ahí, no me va a dejar mentir Rubén, ahí está el PRI, en ese entonces estaba Marcela, y les decíamos, proponga cada partido un tema para la agenda. Y cada partido presentaba un tema. Yo quiero que se hable de esto, yo quiero que se hable de esto, yo quiero que se hable de esto. Cuando no había consenso, se somete a votación. Eso pasó el día que hubo problema. ¿Quién votó? No ponen esos títulos. ¿Quién vota? Claro que sí. No, a ver, permíteme. Cuando tú estabas en la mesa no pasaba eso. A ver, lo autoritario, ¿qué pasó, dices, con el tema? ¿Qué pasó? Es querer imponer una minoría a sus ideas. Se pone a votación. ¿Quién votó el tema? La mayoría. Y entonces eso se comienza a discutir. El problema es que no aceptamos el principio de la mayoría. Entonces en democracia estamos perdidos. Ahora, permíteme. ¿Por qué decide acabar con la discusión el presidente? Sí, lo somete por lo que sea, pero lo somete a votación y democráticamente la mayoría dijo que se acabe la discusión. El problema es que el PRI y el PAN desean imponer como una minoría lo que ellos quieran. Eso sí es totalitarismo. Están acostumbrados a eso. Qué vergüenza. Ahora, no me digas, Rubén, que en el tiempo del PRI y del PAN le daban oportunidad a la oposición de imponer los temas de la agenda. Claro, por favor, sí. Claro que no. Claro que sí. Entonces, es importante decir que todo lo que se hizo conforme a la ley. ¿Qué es inaceptable? Pues esos jaloneos. Imagínate esa persona con el poder. ¿Qué sucedía? Pues lo que pasaba en el 68, lo que pasaba en el 71. No, de Alejandro. O sea, esas exhibiciones de prepotencia solo demuestran por qué el PRI, cuando tenía el poder, sometía al pueblo, utilizaba las Fuerzas Armadas para violentar al pueblo de México. Esa prepotencia no puede suceder en el presidente de un partido. Eso es inaceptable. El tema que votó en contra Morena, que proponían PRI y PAN, ¿cuál era? Pues no lo desconozco, pero sí te puedo decir que ese es el procedimiento establecido en las previas y no me digas que no es así. El punto del orden del día es solicitud del Partido Acción Nacional y el Partido Revolución Nacional para que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. ¿Cuándo se hizo esa solicitud? Era un nombre engañoso. Cuando nosotros le dijimos a través de nuestros representantes, es que esa solicitud no existe, la respuesta es vamos a votarla. Cuando el PRI dijo, oigan, es que eso nosotros no lo dijimos nunca, ni lo hemos solicitado, ni lo solicitaremos, dijeron, bueno, el pleito no es con ustedes, el pleito es con el PAN. Si ustedes no participan en la discusión, nosotros desde ahora lo quitamos. No se votó nada, hombre, eso es así. Pero además es un punto del orden del día engañoso. Luego el uso de la palabra traición, pues a nosotros no nos parece, y traición a la patria no. Porque hay que decirle al pueblo de México que hasta el 2005, traidor a la patria era pena de muerte. Era pena de muerte. Es más, en Saltillo, en el 63, cuando yo nací, ahí hubo una ejecución por eso. Entonces no pueden usar tan fácilmente esas palabras. O sea, ese discurso guárdenselo para sus debates interminables que se hagan adentro de Morena, pero no lo saquen a la población. Y termino diciendo algo así, muy sencillo. Sí hubo muchas oportunidades
para que la oposición, hasta nos dábamos turnos, hasta para votar las iniciativas. ¿Cuál es lo que ayer les dijeron a Morena? No va a salir ninguna iniciativa de ningún diputado hasta que no pasen los de la jefa del Estado mexicano. Eso salió en los medios ayer. Y por último, acá no anden volteando. Ustedes tienen a Bartlett, para empezar. Y si quieren voltear para acá, mencionen los nombres completos de quienes participaron en esos acontecimientos. Bien. Y los apellidos los van a encontrar en Morena. Lo notable es la argumentación que da Israel. Porque cuando eran oposición decían que la democracia es aquella que garantiza los derechos de las minorías. También. Lo que demuestra Morena es la corrupción excesiva por el abuso de poder. Tus argumentos, perdóname, es la mejor manera de decir que se comportan contra aquello que lucharon. Se están portando contra aquello que lucharon, en corrupción, en abuso y en autoritarismo. Ustedes reflejan ahorita exactamente todo el tipo de cosas contra las que luchaban. Y no solo tienen ese tipo de prácticas, sino peores. Poner esos títulos en el orden del día no se pusieron cuando tú y yo éramos senadores. No se ponían títulos de mentira. Y no te equipares, por favor, en tu mesa a la mesa actual, porque es indigno de tu persona y de tu desempeño. Lo que estamos viendo ahora en el Senado de la República es un acto de una facción pandillera. Poner en títulos del orden del día mentiras es un falto a la razón, a la verdad y a la ética, y no puedes defender eso. Cuando tú estuviste en la mesa, nunca hubo un título que ofendía a nadie. Lo que están haciendo es una historia de mentiras para agraviar a los que no piensan como ustedes. Regresamos. Estamos aquí con Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira, Israel Zamora, de Morena. Sí, pues lo importante del día de hoy es el primer informe histórico de una mujer presidenta de nuestro país que va a rendir el primer informe de gobierno en lo que nosotros consideramos son muy buenos resultados. El primero de ellos es la noticia que se dio recientemente de que 13.4 millones de personas han salido de la pobreza, más de 800,000 millones de pesos el día de hoy llegan de manera directa a las personas que más lo necesitan, de parte del gobierno, de parte de todo el pueblo mexicano que decidió. ¿Programas sociales? Sí, programas sociales, digamos, los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres principalmente solteras, también a los jóvenes estudiantes, y creo que eso es muy bueno. 8 de cada 10 hogares en México reciben un recurso que antes se pulverizaba más bien en la corrupción, hoy les llega de manera directa, y creo que eso es muy bueno. Resultados económicos, a pesar de todo el contexto que generó Donald Trump tan complicado, bien en materia de seguridad, no solo la seguridad pública, sino seguridad interior, seguridad nacional, incluso seguridad regional. Me parece que hay muy buenos resultados que se estarán presentando este día. A ver, Rubén, ¿qué esperas del informe? ¿Qué sí, qué no? O sea, es decir, sí pobreza, pues sí programas sociales. ¿Dónde está la falla si la hay? Porque tampoco es de a fuerza. A ver, hay muchas dudas sobre todo. Primero, la metodología del INEGI cambió y hay muchos elementos para creer y para además afirmar que no es exactamente lo que se dijo. En el caso de la inversión extranjera, el Banco de México pone otra cifra. No hay crecimiento económico y eso es muy claro. Y si no hay crecimiento económico, ¿en dónde se sostiene todo lo demás? Pues básicamente en el débito, en pedir prestado. El año que entra tendremos otros 2 billones de pesos más de deuda que se va a estar sosteniendo. Es algo así como una familia que vive bien porque trae tarjeta de crédito, pero el papá no tiene trabajo. Entonces un día esto va a quebrar. Yo creo que ya empezó. No hemos visto la publicación de la reforma al artículo 123, es decir, la declaratoria de constitucionalidad y la publicación. El señor Noroña fue omiso, y con esto no se le ha podido mejorar el sueldo a muchos profesionistas, entre ellos a los policías, que se les duplicaría el sueldo. Trae un problema de opacidad, no hay Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, entonces lo que ellos dicen pues no sabemos. Segundo, no hay comisión de seguimiento de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Tercero, son opacos en los crímenes, todavía no registran los 12 de Nuevo León, y así hay cientos y miles tal vez que nos están registrando. No hay diálogo con la oposición. ¿Por qué quiere diálogo la oposición? No, nada más nosotros representamos al 46% de los electores, ahí están los resultados, y hoy se desmantela el Poder Judicial y siguen otras libertades hacia el frente que se van a desmantelar. Emilio. Como consecuencia de un fraude a la Constitución y un golpe de Estado al Poder Judicial,
Hoy es un día triste en la historia de la República, se consuma el golpe al Poder Judicial, y en ese marco habrá que decir que hay una consecuencia de apoderarse ilegal e inconstitucionalmente una mayoría en la Cámara de Diputados y generar una serie de reformas que están en la ruptura de la vida democrática del país. Estamos caminándonos sistemáticamente hacia un país cada vez más autoritario, más impositivo, que amenaza libertades y derechos. Ese es el marco de este informe. Fíjate, bueno, concluye, perdón. Veo con riesgo que es el año del mayor número de personas desaparecidas en la historia. Si sigue la tendencia como va, Sheinbaum va a tener más desaparecidos que López Obrador. El fenómeno de las encuestas de la presidencia, siempre son así los presidentes. Cero crecimiento económico, esos son los números que reporta. Este es el año del Rancho Izaguirre, este es el año de las pérdidas. Fíjate, por ejemplo, nada más déjame dar estos tres datos. Cuando uno empieza a ver, la Comisión Federal de Electricidad reporta pérdidas de 16,000 millones de pesos. Mexicana de Aviación reporta pérdidas de más de 120 millones de pesos. Y Pemex perdió 43,000 millones de pesos. Seguimos en una administración irresponsable y seguimos en una lógica de polarización del país. Sheinbaum decide hacer su ceremonia como gavilla y no como jefa de Estado. ¡Qué pena! ¿Cómo la tendría que hacer? Tendría que ser un acto republicano y se conviene y se invita a todos los representantes, incluida la oposición, y se pacta la civilidad y se respeta la investidura. Bueno, hace mucho que ningún presidente rinde su informe frente al Congreso. Nos dijeron, mira, al principio nos dijeron que iban a ser distintos. Y ese es el punto desde el que hay que compararlos. Pero cuando el argumento es que se portan peor que lo anterior, pues entonces sí, no hay autoridad moral ni ética para decir las cosas. Esos podrían ser los pequeños grandes cambios de la presidenta Sheinbaum, porque nadie se va a atrever. No, hombre, se pacta, se va a atrever a gritarle, no vas a ofender. Bueno, es la jefa de Estado. Es que tienes una semana antes el antecedente de Alejandro Moreno, o sea, pero ese lo hizo Noroña. Bueno, si ahora, le han dado la palabra a la oposición y se han mostrado democráticos, no hubiera pasado nada. El día de hoy es también muy importante desde mi punto de vista porque contrasta, Azucena, dos posiciones de políticas en el país. La que representa el gobierno de la Cuarta Transformación, que incluye no solo a Morena, sino a los partidos aliados que están haciendo un trabajo que, como digo, da resultados, y la oposición que sacó una encuesta el Universal el jueves, en donde dice cuáles son las personas que se sienten identificadas con el PRI y el PAN. 5% cada partido. 5% el PRI, 5% el PAN, según Buendía y Márquez, que publicó el Universal la semana pasada. ¿Qué te quiere decir eso? Que la oposición en estos 7 años, mientras la Cuarta Transformación logró con sus políticas sacar a 13.4 millones de personas de la pobreza, la oposición no tiene resultados. A ver, le preguntamos a la ciudadanía, ¿qué resultados les ha dado en estos 7 años la oposición? Que nombren 10 cosas que las familias hayan visto materializadas en sus mesas, en sus hogares, que sean producto de iniciativas o trabajo de la oposición. Y va a ser muy difícil encontrarlo. Te voy a dar una. Los programas sociales están en la Constitución con el voto del PRI. Sí, pero los propuso Morena. ¿Por qué no lo hicieron antes? Si tú no nos dejas hablar, te vamos a arrollar, carnal. Pues así le hacen. Agua, mi niño. Tranquilo, Noroña. Los programas sociales, dices. Llegaron a la Constitución con el voto. Ahora ya son producto del PRI. Pero fue una idea de Andrés Manuel. Claro. ¿Por qué no lo hicieron antes? A ver, perdóneme, los programas sociales empezaron desde hace años, solo van a decir los programas sociales a la gente no la pueden engañar. Hace muchísimos años. Pero no como están hoy, que es la entrega directa al beneficiario. Claro. ¿Okay? Pero ya se recibía la gente dinero desde antes. Pero no recibían dinero. Sí. Que nombren 10. Ahí está el reto. 10. Los programas sociales llegaron con el voto del PRI a la Constitución y el señor López Obrador siempre los utilizó de manera electoral. Atacó a Xóchitl, a Carolina Vigiano, a muchas personas, y ahí están las soluciones del Tribunal Electoral. Pero yo le quiero decir a la gente, ¿dónde está el sistema de salud? Hoy el sistema de salud depende, discúlpame, la gente tiene que pagar su sistema de salud. Redujo el déficit del gobierno, sí, pero recortó en salud y en educación. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque los muertos no votan. Por eso lo hacen, porque prefieren que los niños que tienen cáncer no reciban medicamento o la persona enferma. Pero ¿dónde están los resultados de la oposición? Déjame te cuento. No,
Aquí el que tiene que dar resultados es López Obrador, porque él era el jefe del Estado mexicano y el gobierno. No nos digas a nosotros. 24 millones de personas perdieron la salud. 24 millones de personas. La oposición también recibe recursos mira, te hago un reto. Que los secretarios y las secretarias vayan a la Cámara de las y los Diputados a debatir eso. Porque el año pasado no fue ni uno. Para empezar, ni uno, permíteme. Porque hicieron compromisos para las reformas y no fueron. Que vayan y nos expliquen los secretarios, por ejemplo, por qué quitaron el número de personas asesinadas. O que nos digan, no van. El año pasado no fue ni uno fue. Están pidiendo que vaya Omar García Harfuch hace tiempo, ¿no? No ha ido a la Cámara de Diputados. Discúlpame, él hizo el compromiso. Él hizo el compromiso de regresar y no regresó. Hizo el compromiso de la... Pero no va al pleno. Pero no va al debate. Porque tiene miedo. Y ese es el problema. Mira, para tus números, carnalito. 24 millones de personas perdieron salud y seguridad social. Cuando hablan de pobreza, tienen una falacia, porque no se hacen cargo de las dos dimensiones. Y lo que pasó es que subieron los ingresos. Sí, pero esencialmente por mérito de los empresarios y los trabajadores. Me quedan 2 minutitos. ¿Y por qué tiene tanta popularidad la presidenta? Porque eso pasa con todos los gobiernos. Tiene los niveles de popularidad que tenía de Fox para acá. Y eso pasa en todos los casos. Pero si está haciendo las cosas tan mal, ¿por qué 80%? Ahora, porque lo que sí pasa es que el 46% votó por la oposición. O sea, los números de Israel son una pues ahora tener popularidad no significa que las cosas estén bien. Correcto. Y primer caso es que el servicio médico de este país lo hace la gente con su dinero, que es una medida muy neoliberal. Lo que hizo López Obrador fue dejar morir a 400,000 personas cuya vida pudo haber sido salvada. Lo que hizo López Obrador es te transfiere dinero, pero te quita la seguridad social, y velo. Y la salud. Tú eres un hombre decente, no te me anoroñes. Pero por eso les digo, a ver, ¿cuál es mi propuesta a la oposición? Trabajen en dar resultados. Han perdido 7 años, y no solo lo digo yo, dentro de la propia oposición hay voces críticas que dicen, oigan, hagamos algo, pero están desfigurados en una narrativa muy superficial que no da resultados, y por eso dice esa misma encuesta que el 70% tiene una mala imagen del PRI y el 60 y tantos una mala imagen del PAN. Es el año de la corrupción de Morena, carnal. Y contrario, Morena, el 60% tiene una buena imprón. No lo digo yo no estoy inventando esos números. Pero lo que yo voy, esas son lo que dice Buen Día y Márquez, esos datos. 60% lo ve bien. Que le iba a ganar por 40 puntos nada más concluyo, la oposición ha dado resultados, y el día de hoy el informe de la presidenta precisamente contrasta eso. Los resultados contra una narrativa superficial que no mejora la calidad de vida de los mexicanos. Bien. Eso es lo que el informe de hoy va a demostrar. Pues la próxima semana ya lo estaremos conversando. Gracias a los tres. Muchas gracias, Azucena. Buen día, regresamos.